Buenos días. En primer lugar, agradecer contar con la participación en esta entrevista del doctor Jaume Sala, del grupo GSM, para participar en esta campaña de concienciación y sensibilización. Hablemos de prevención, la seguridad y la salud laboral como punto de encuentro de jóvenes en las empresas de AGE Asturias. Es una campaña que comprende distintas actuaciones, jornadas técnicas, publicación de artículos y entrevistas. La entrevista que vamos a mantener ahora trata sobre el papel de la vigilancia de la salud en la promoción de la salud en el trabajo. La medicina del trabajo es la especialidad médica que se dedica al estudio de los accidentes y las enfermedades profesionales, así como también de las medidas que hay que adoptar para prevenir estos accidentes o estas enfermedades. En cambio, la vigilancia de la salud es solamente una parte de esta medicina y que se dedica básicamente a conocer cómo influyen las condiciones del trabajo en la salud de cada uno de los empleados. La forma más conocida de la vigilancia de la salud, pero no la única, sería la realización de los reconocimientos médicos. Desde el año 1996, con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es obligatorio para todas las empresas en España disponer de un contrato con un servicio de prevención que garantice a los empleados la vigilancia de la salud. Es decir, una empresa con solamente un empleado dado de alta como por cuenta ajena, es obligación del empresario proporcionarle esta vigilancia de la salud. En caso de que esto no fuera así, esto queda reflejado en la propia ley de prevención como una infracción de grado grave. Eso significa que podría haber una sanción entre unos 2.000 y unos 50.000 euros. El hecho de que hablemos de 2.000 o 50.000 euros dependerá por una parte del número de trabajadores y por otra parte de los riesgos inherentes al trabajo. Si hay unos riesgos de un mayor, más importantes, o de un anexo 1 de especial peligrosidad, pues nos acercaríamos ya de entrada a los 50.000 euros. Consiste en la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores. Dicho de otra forma, es la manera que hemos de evitar para que cualquier trabajador en el desempeño de sus funciones pueda llegar a sufrir daños en su salud. Para llevar a cabo esta vigilancia es imprescindible la figura del médico y del enfermero del trabajo, es decir, es una figura dentro de la especialidad. Y también los reconocimientos o las actuaciones hay que hacerlas siguiendo unos protocolos específicos muy bien definidos por el Ministerio de Sanidad y por las propias comunidades autónomas. El propio reglamento de los servicios de prevención establece cómo deben ser estas evaluaciones. Hay de varios tipos. La primera sería la evaluación inicial, que es la que hay que hacer a una persona cuando se incorpora a su puesto de trabajo, con la finalidad de averiguar si está en condiciones, es decir, si es apto para desempeñar su puesto de trabajo o es preciso adaptarse o limitarle algunas tareas. Esto sería el reconocimiento inicial, justo iniciarse, que sería la foto de la persona que se incorpora a la empresa. Otro tipo de reconocimiento es cuando a esta misma persona se le asigna una tarea distinta. Al asignarle una tarea distinta, los riesgos también pasan a ser distintos, con lo cual hay que proceder a un nuevo reconocimiento. Otro tipo de evaluación serían los reconocimientos después de una ausencia prolongada, es decir, esa persona que, por ejemplo, ha estado de baja, de incapacidad temporal durante semanas o meses, aunque su médico de atención primaria le tramite el alta para que se incorpore con toda normalidad, esto no puede ser así. El empresario no le ha de permitir a este trabajador que se incorpore sin previo reconocimiento por parte del médico del trabajo. Este médico del trabajo valorará si la persona está en condiciones o bien si tiene que adaptarle su puesto de trabajo durante unas horas, unas semanas o unos días. Aparte de estos reconocimientos, los ordinarios son los reconocimientos periódicos. Sabéis que pues, normalmente una vez al año se ofrece la vigilancia de la salud a todos los empleados, pero no es obligatorio que sea cada año. Según qué protocolos, hay protocolos para 6 meses o hasta para 2 años.
Y finalmente hay otro tipo de evaluación, diríamos, más específica para el personal sensible. Ahí hemos de estar más encima aún de lo que sería la vigilancia de la salud para un cierto colectivo, como son las gestantes, las mujeres embarazadas o en fase de lactancia, los menores. En España, los menores entre 16 y 18 años pueden trabajar siempre y cuando el tutor les autorice, pues a estas personas hay que llevar un cuidado especial, junto también con el personal discapacitado. Desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Sanidad nos encargó a los servicios de prevención, en especial al personal sanitario de los servicios de prevención, que nos encargáramos de la investigación de todo lo relacionado con COVID-19. Por una parte, la identificación de los casos confirmados o casos posibles, el seguimiento de todos los contactos estrechos, con las finalidades de identificar a estas personas y, lógicamente, tramitar lo que sería el aislamiento o la cuarentena domiciliaria. También se hizo mucho énfasis en el personal vulnerable o especialmente sensible. Personal vulnerable no es esas personas que puedan contraer con más facilidad COVID-19, sino son esas personas que tienen unas condiciones especiales patológicas que les hacen que si enfermaran de COVID-19 las repercusiones en su salud serían mucho más importantes que a otra persona. Dentro de este colectivo tendríamos, por una parte, a embarazadas, gestantes, personas de más de 65 años y luego personas que tengan determinadas patologías, como pueden ser diabetes, como pueden ser hipertensión arterial, problemas circulatorios, hepáticos, renales, obesidad, una obesidad importante, personas que están en fase convalesciente de una neoplasia, inmunodepresión, etc. En todos estos casos, el médico del trabajo realiza una supervisión estricta, ya digo, del personal vulnerable, de los casos confirmados o posibles, o bien de los contactos estrechos, de tal forma que hace una recomendación de baja para ser tramitada por el médico de atención primaria. Es una forma de conseguir que los centros de atención primaria no estén colapsados. Es decir, que realmente con los temas de la pandemia, lo que es el servicio de prevención, en especial medicina del trabajo, está teniendo un papel importantísimo. Las dividimos en dos grupos, unas que nos permiten saber si en el momento actual, si hoy tenemos la enfermedad, y otras que nos permiten saber si con anterioridad hemos pasado o no la enfermedad. Las primeras pruebas, que son las de infección activa, tenemos básicamente dos pruebas que son las que utilizamos nosotros. Por una parte sería la PCR y por otra serían los test rápidos de antígeno. La PCR, ya sabéis que es esa prueba que se dedica a buscar el ARN del virus. Esto se hace a través de ese hisopo, esa escobilla que se introduce en la nariz hasta la faringe, y ahí se realiza lo que es un frotis, un exudado del contenido faríngeo. A partir de ahí, esto se lleva al laboratorio y disponemos del resultado en unas 24 horas aproximadamente. La PCR es la mejor prueba para detectar si hay una infección por COVID-19. No tiene falsos negativos. El inconveniente es que es cara y sobre todo que tarda 24 horas en llevarse a cabo. Por otra parte, los test de antígeno son más económicos y bien, estos no buscan el ARN, buscan una proteína del virus. La ventaja que tienen, como decía, es que son más económicos y que el resultado se obtiene in situ en 15 minutos. Dan falsos negativos, sobre todo a partir del 5.º día. Básicamente se recomiendan estos test de antígenos para personas sintomáticas durante los primeros 5 días de la infección. Como sabéis, en el momento actual varias comunidades autónomas han comprado masivamente estos test de antígeno.
La ventaja que se comenta por parte de sus defensores es que, aunque no son tan fiables, porque no son tan sensibles como la PCR, sí que es cierto que si dan resultado positivo, indica que la persona tiene suficiente carga viral como para poder contagiar a su entorno. En cambio, si el resultado es negativo, en principio no podemos descartar que exista COVID-19, pero sí que podríamos afirmar que la carga viral es baja, por lo que no es posible o no es tan probable que pueda contagiar a su entorno. Y finalmente, para saber si una persona pasó con anterioridad la enfermedad, estudiamos lo que es la serología de anticuerpos. Esta serología de anticuerpos, en nuestro caso, la realizamos con una extracción de sangre del brazo, como si fuera un análisis normal de sangre. Vamos a buscar ahí los anticuerpos. Los anticuerpos son esas sustancias que se producen cuando ha habido un antígeno, un organismo que ha entrado en contacto con nuestro ser. A partir de ahí diríamos que hay dos tipos de anticuerpos, unos de fase rápida que son, o aguda, que son las IgMs, y otros de fase crónica, que son las IgGs. Si una persona tiene IgM, significa que aún está en una fase precoz, que está empezando a desarrollar sus anticuerpos, pero si estuviéramos haciendo un cribaje, esa persona debería permanecer aún aislada en su domicilio, porque aún puede contagiar. Si en cambio lo que aparece ya en el marcaje son IgG, significa que esa persona ya ha desarrollado anticuerpos como para que garantice que ya no puede contraer en principio la enfermedad. Sabéis que esa inmunidad, como COVID-19 es algo tan frecuente que llevamos aún pocos meses con este virus, no sabemos si esta inmunidad va a durar muchos años, si va a ser de por vida, como pasa por ejemplo con el sarampión o la varicela, que se pasan solamente una vez en la vida, o bien va a ser una inmunidad perecedera que conforme pasen los días irá disminuyendo esta carga de anticuerpos, con lo cual sería posible que en otro tiempo más adelante pudiera dar lugar a un contagio nuevo por parte de otro coronavirus. Bien, la vigilancia de la salud, como hemos comentado antes, nos permite saber, si hacemos estudios anuales, el estado de salud que tiene el colectivo que estamos estudiando. Lógicamente, si encontramos carencias en la salud del colectivo, hemos de hacer intervenciones, hemos de ser proactivos y no hemos de quedarnos cruzados de brazos. Para llevar a cabo esto, lo que hacemos es diseñar campañas de promoción de la salud, que están dirigidas, básicamente son estrategias o servicios que se dan a los trabajadores para mejorar o bien su salud individual o la salud colectiva, o bien para mejorar sobre todo y promover un estado de vida saludable. Sabéis que inicialmente, hace años, se hablaba de que la salud era la ausencia de la enfermedad. Después, posteriormente, en los años 80, la OMS hablaba de que era un estado de bienestar psíquico, físico y social. Y hoy en día somos más, le queremos dar más importancia a esto, hablando de lo que sería el estado de bienestar, la empresa saludable, donde el concepto ya no es tanto la persona, sino que es toda la organización que actúa con este grado de bienestar, tanto la empresa, los trabajadores, como su entorno familiar. Bien, pues ahí iría lo que sería el diseño de las campañas de promoción de la salud. Se dice que por cada euro invertido en promoción de la salud, se produce un ahorro de 6 euros en costes empresariales. Esta disminución se debe, por una parte, a la disminución de los accidentes, de las enfermedades profesionales, de las enfermedades comunes, disminuye el absentismo, aumenta la productividad y, lógicamente, si disminuye el absentismo, también disminuyen los costes de seguridad social. Es decir, esto es muy importante, pero aún lo es más el aumentar el estado de salud de los empleados. Esto significa una mayor motivación, una mejor autoestima y hasta crear un mejor clima de trabajo.
para que esto funcione bien es necesario que se implique toda la organización. Si queremos llevar a cabo una campaña, por ejemplo, de deshabituación tabáquica y el director general, que es fumador, no está por la labor de dejar de fumar, esa campaña será un fracaso. Hay algunas actuaciones que son meramente de cribaje y que son simples de llevar a cabo. En el propio reconocimiento médico anual podemos incorporarlas. Por ejemplo, además el coste también es bastante reducido. Una podría ser el test de sangre oculta en heces. Es una prueba que va dirigida a personas de más de 45 años y permite una detección precoz del cáncer de colon. Otra podría ser el antígeno próstato-específico, el PSA, que es una determinación que se hace en sangre para varones de más de 40 años para prevenir y detectar de forma precoz el cáncer de próstata. Otra podría ser, por ejemplo, la tonometría ocular. Consiste en tomar la presión de la córnea y si esa presión es elevada, nos puede indicar que esa persona pueda tener con el tiempo lo que se denomina glaucoma. Ese glaucoma es la causa primera de ceguera en el mundo industrializado. De este tipo, por ejemplo, estas tres pruebas que os he comentado, son muy simples de llevar a cabo y se pueden llevar a toda la población en general. Pero lo habitual de las campañas de promoción de la salud, como os comentaba antes, es que primero sabemos dónde están las carencias de esa enfermedad, la vigilancia de la salud, perdón, las carencias de la empresa a nivel de enfermedad, y una vez sabemos dónde están esas deficiencias, establecemos la correspondiente campaña de promoción de la salud. Por ejemplo, si en una empresa vemos que hay un nivel de obesidad o de sobrepeso superior al que le correspondería a la media, pues podríamos establecer una campaña para bajar de peso. Una campaña para bajar de peso comporta pues toda una serie de cuestiones. Yo os enumero algunas ahora, pero veréis que son bastante complejas. La primera sería pues una infografía, unos pósters donde se especificara que se va a llevar a cabo esta campaña, la temporalidad de esta misma campaña y si queremos hacer incidir en algún punto en concreto. Otra podría ser llevar a cabo charlas educacionales y motivacionales para hablar de mejoras dietéticas, de una dieta saludable. Ahí podríamos también asociar con estas charlas otras dirigidas a hacer énfasis en la importancia del ejercicio físico y del deporte. Si la persona hace deporte, también es otra forma de poder bajar de peso. Otra podría ser hablar de colesterol y triglicéridos. Normalmente esa obesidad en algunos casos puede ir asociada también a estos factores, pues explicar a estas personas qué alimentos contienen más colesterol, que son los alimentos que deberán evitar y cuáles son otros que son más recomendables. Si la empresa, por ejemplo, dispone de comedor, nos podemos entrevistar con el cocinero o cocinera para que nos prepare un tipo de dieta o un tipo de menú de menor contenido calórico. Si la empresa no tuviera comedor, algo que también hacemos y que da bastante buenos resultados es acudir al restaurante más próximo del centro de trabajo al que se le plantea también esto mismo, que por favor diseñen una dieta, un menú específico para aquellas personas que voluntariamente deseen perder peso. ¿Qué más cosas podemos hacer? Fomentar en la propia empresa, si tiene comedor, la existencia de microondas, nevera y utensilios de cocina para que la gente se traiga la comida desde casa. Si existen máquinas de vending, podríamos modificar su contenido. Si hay refrescos azucarados, hay bollería industrial, etcétera, pues intentemos restringir o suprimir estos productos y añadimos pues desde zumos de fruta, agua o hasta propiamente pues frutas como podrían ser las manzanas. Ya digo, existen multitud de cuestiones que podemos llevar a cabo. Por ejemplo, consulta con un dietista o un nutricionista para aquellos casos más en concreto, para que puedan presentar sus consultas. Hacer talleres de cocina saludable para enseñar a las personas cómo tienen que hacerlo. Es decir, en definitiva,
una campaña como podría ser esta de perder peso es una campaña poliédrica donde podemos hacer muchísimas actuaciones. Desde mi punto de vista, en la promoción de la salud, lo que es muy importante es que cualquier actuación que se realice sea medible. Hemos de saber la situación del colectivo al inicio de la campaña y hemos de saber al final de esta campaña, al cabo de 6 meses o al cabo de un año, qué resultados se han obtenido, porque se trata de ver resultados tangibles. Junto con esta campaña que hemos comentado de pérdida de peso, pues hay campañas, como decíamos, de deshabituación tabáquica, alcohólica, de drogas, dirigidas al estrés o a la carga mental, dirigidas a reducir la hipertensión arterial, algunas para recordar la conducción responsable, para hábitos posturales, es decir, muchísimas más. Pues mi agradecimiento a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias y al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que nos ha dado la oportunidad de comentar aspectos importantísimos como son el papel de la vigilancia de la salud en la promoción de las empresas.